Salvador, me refiero a Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mónica, es un gusto y gracias por el interés en lo que está pasando en El Salvador. Por supuesto. En primer lugar, en cantidad, te digo que la primera de las marchas de esta oposición poco articulada, fue quizá la marcha más grande que haya habido en el país en los últimos 10 años. No es un país que tenga una tradición de marchar, al menos no en este siglo. No me voy a meter en las razones de por qué, teniendo un pasado de guerra, porque es profundizar demasiado, irnos a demasiadas raíces. Entonces, fueron marchas muy grandes, la más reciente superó a las 5.000 personas. Sobre todo es un mensaje de una población civil que ha salido de las redes sociales y ha dejado de tener temor a un autócrata que gobierna un Estado híbrido. El Salvador no es más una democracia, aún quedan algunos rasgos demócratas. Pero ya incluso desde Estados Unidos, desde países de la Unión Europea, al Salvador se le considera como mínimo ya mismo un régimen híbrido. Bukele tiene el control de los 3 poderes del Estado y lo ejerce como alguien que levanta un teléfono y ejecuta lo que desea. Es difícil que no le tengan miedo a alguien que se tomó la Asamblea Legislativa con militares y que luego habló directamente con Dios y solo por esa razón no destituyó al primer órgano del Estado. Eso es lo primero de las marchas. Lo segundo, hay que decirlo, las marchas aún no representan una opción política de cara a las elecciones venideras. No es una oposición política articulada. Había grupos feministas, grupos de jueces que fueron destituidos, muchas familias que iban independientemente, excombatientes de la guerra, universitarios, pero aún no se vislumbra en el futuro quién va a oponerse a las últimas encuestas. Nayib Bukele tiene el 86% de la aprobación popular y la última encuesta fue hecha por un periódico crítico a Bukele. Lo que pasa es que reducir la idea de democracia a depositar el voto durante un día, es decir, Bukele ha obtenido el poder en las urnas, un poder limitado. ¿Por qué? Por la Constitución. Y ha aprovechado ese poder para violar sistemáticamente la Constitución, para destituir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para destituir al fiscal general e imponer algunos sin pasar por ningún protocolo de los que la Constitución permite, poner a gente anuente a él que sigue directamente sus órdenes. Bukele ha llegado a donde está siendo un híbrido entre alguien que fue elegido democráticamente y que ocupó ese poder que le otorgó la gente para actuar como un tirano. Utilizó todos los recursos del Estado para promover a su partido político, para que ganara las elecciones en la legislativa de la forma abrumadora que lo hizo. En relación a la prensa, yo creo que ese es uno de los buen ejemplos, muy puntual, muy elocuente de cómo Bukele ha usado el poder. Yo soy del Faro, pertenezco a un periódico que desde 1998 ha vigilado esencialmente al poder mientras el poder se ejerce. Hemos sido acusados por diferentes gobiernos de izquierda y de derecha de pertenecer a la otro grupo político. Hemos tenido que salir del país por amenaza en alguna ocasión o tener seguridad privada tras haber revelado algunas cuestiones vinculadas al crimen organizado. Pero nunca antes habíamos tenido la presión del Estado completa sobre nosotros. Es habitual durante el año pasado y que tengamos carros del organismo de inteligencia del Estado siguiéndonos constantemente. Es normal que tengamos auditorías de Hacienda, incluso por sobre lo que la ley permite, tratando de, como el presidente lo anunció en cadena nacional, utilizando los recursos del Estado, intentando acusarnos de lavado de dinero. Él anunció cuál era el delito del que los quería acusar. Debo decir que esta no es una condición solo del Faro. Explico lo que nos está ocurriendo para contar lo que sistemáticamente le está pasando a la prensa. ¿Qué es lo que ocurre con Bukele? Un rango muy concreto. Todo rango de la democracia que no le beneficia le estorba. Y la prensa crítica es uno de ellos, sin duda alguna. Quisiera preguntarte luego por las razones de la popularidad de Bukele. ¿Cuáles son las razones de que sea tan popular en El Salvador? Y me refiero a razones del pasado, del bipartidismo eterno que vivió El Salvador y la corrupción, hasta hoy día cuando, por ejemplo, respecto a la pandemia, sí hace una gestión a lo menos eficiente en la pandemia o las obras públicas. ¿Qué cosas del pasado y también de su gestión explican su popularidad? Las cuestiones del pasado las voy a resumir de esta forma. Desde que en 1992 se firman los acuerdos de paz en El Salvador se ha vivido un bipartidismo, aunque hay otros partidos pequeños, han significado muy poco. La presidencia la ha ostentado el partido de derecha Arena o la exguerrilla, el FMLN. Ambos partidos se han dedicado a saquear a manos llenas a este país durante las décadas anteriores. Para eso te pongo un ejemplo. El presidente Francisco Flores de derecha, que deja el poder en el 2004, murió durante un juicio por haberse robado donaciones de Taiwán para reconstruir el país tras los terremotos. Le siguió el presidente Antonio Saca de Arena, que también está preso tras haber reconocido robarse $300 millones del erario público. Le siguió Mauricio Funes, el primer presidente de izquierda, que ahora está asilado en la Nicaragua de Daniel Ortega, después de que se le descubrió cómo saqueó el Estado. Y ahí mismo está el siguiente presidente de izquierda, Salvador Sánchez Serén, en la Nicaragua de Ortega. ¿Qué quiero decir? Bukele combinó dos cosas: el hartazgo de una sociedad civil que estaba hasta el copete de partidos políticos que saquearon este país como si fuera su botín privado, y logró
con una gran estrategia publicitaria, venderse como el Mesías que traía la salvación y la destrucción de ese sistema nocivo para los salvadoreños. Ahora, en cuanto a Bukele se le concedió el poder, empezó a comportarse como ellos. Te voy a poner un ejemplo muy puntual para no alargarme mucho. Nayib Bukele, 2 ejemplos. Ha negociado con las pandillas para reducir homicidios, como hicieron los demás partidos políticos, y en segundo lugar, ha bloqueado la información de todas las compras que realizó durante pandemia, cuando no tenía que hacer licitaciones. Nos ha prohibido, a pesar de que la prensa independiente ha descubierto decenas de casos de corrupción ocurridos el año pasado, ha prohibido que esa información sea pública. Es decir, entiendo que él se logró presentar como un mesías ante esos partidos nefastos que saquearon el país. Sin embargo, todavía mucha gente en la sociedad no reflexiona que muchas de las actitudes del nuevo presidente son calcadas a los anteriores. Favor, obras públicas, la pandemia, el proceso de vacunación, ¿qué cosas ha hecho que le hagan sentido a la gente? No solo la no reflexión sobre actos de corrupción que se pueden estar repitiendo y el autoritarismo, sino que qué cosas ha hecho positivas que puedan hacer sentido a la gente. Mira, es bien difícil hablar de algo positivo a secas, pero lo voy a intentar haciendo algunos matices. El Salvador tiene ahora los niveles de homicidios más bajos que ha tenido en su historia desde que se terminó la guerra. Es decir, El Salvador llegó a tener 115 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015. Ahora mismo tenemos alrededor de 20. Eso para nosotros es una paz inusitada. Hemos demostrado, yo soy uno de los que firmé la nota junto con otros colegas del periódico, que esto se debe a negociaciones con la Mara Salvatrucha 13 y las 2 facciones del barrio 18. Sin embargo, que tantos salvadoreños dejen de morir asesinados de formas brutales, bueno, no puede no tener algo de positivo, evidentemente. El problema es que, tal como le ocurrió a la izquierda, cuando esos pactos se destruyen porque estaban cimentados sobre promesas difíciles de cumplir, la pandilla reacciona comprendiendo que los asesinatos son un activo político. Así llegamos a 2015. Habíamos pasado un periodo de tregua muy largo, donde los homicidios se desplomaron. Cuando la pandilla se sintió traicionada, tuvimos nuestro peor año. 1 de cada 970 salvadoreños fue asesinado en el año 2015. Era difícil no conocer a una persona que hubiera sido asesinada. Entonces, tienen sus matices. Y el manejo de la pandemia, hombre, la vacunación ha sido rápida, eficiente en El Salvador. Eso sin matiz. También los decretos para cerrar el país fueron rápidos y la repartición de comida fue generalizada. Sin embargo, es difícil aplaudir esas medidas cuando el gobierno te impide conocer con qué dinero se realizó eso, claro, a qué empresas se les compró eso. Es muy difícil aplaudir algo a ciegas. Muchas veces Bukele exige a la gente que haga eso, aplaudir en una habitación oscura.